Comunidad Cristiana Luz y Vida presenta Poder para Vivir con el pastor Eli Velázquez. Capítulo 14 de Mateo, del verso 22 al 33. Quiero leerlo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, o gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Pedimos, Señor, que tú inspires nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, abra los ojos de nuestro entendimiento. Y Padre, tenemos hambre, y tú eres el Dios sabio que siempre tienes una palabra de sabiduría a nuestro corazón. Padre, te pedimos que en esta hora nuestros corazones estén atentos a tu voz y que podamos entender esos principios tan grandes que están contenidos en tu palabra para edificación de nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mantenga abierta su Biblia. Este es un pasaje que está repetido 2 veces más. Está repetido en el Evangelio según San Marcos y está en el Evangelio según San Juan. Y Juan lo cuenta desde su perspectiva, cómo lo vio, un evento que jamás olvidaría en su vida. Mateo lo cuenta desde su perspectiva, tal y cual lo experimentó y lo vivió. Curiosamente, Marcos, que escribe lo que Pedro le narra, porque Marcos no estuvo ahí, mientras que Mateo lo cuenta como él lo vio, Juan lo cuenta como él lo vio. Marcos no lo vio, Marcos no estuvo ahí, pero Marcos cuenta lo que Pedro le contó. Ahora, el personaje de esta historia que diríamos que hace de primer personaje es Pedro, pero Pedro, si usted lee el Evangelio de Marcos, Pedro omite la experiencia de que él caminó sobre el mar. No lo cuenta. Él dice: Jesús caminó sobre el mar, pero jamás cuenta que él caminó sobre el mar. ¿No le llama la atención eso? ¿No le pone así una signo de interrogación? Carambas, si usted caminó sobre el mar, lo lógico que quisiera usted es contarle a todo mundo, ¿sí?
Si usted caminó sobre el mar, esa experiencia fue única, por lo tanto usted quiere contárselo. Pero sucede que cuando Marcos quiere escribirlo, Pedro le dice, no lo escribas. Pero caminaste sobre el mar, no lo escribas. Quiero que escribas que Jesús caminó sobre el mar. Para Pedro, el personaje que realmente caminó sobre el mar es Jesús. Pedro dice, realmente yo solamente estuve unos segundos parado sobre las aguas. ¿Cuánta gente no le preguntó a Pedro, hermano Pedro, cuéntanos la historia? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cuánta gente durante toda su vida le preguntó sobre la historia de la tempestad? La historia de la experiencia de caminar sobre las aguas. ¿Cuánta gente no se lo preguntó para que haya decidido que Marcos no lo contara? Hoy, como en aquellos años, o como en ese momento, Dios sigue desafiando a los hombres a hacer cosas extraordinarias. Dios sigue buscando hombres ordinarios para que hagan cosas extraordinarias. Si tú y yo analizamos un poquito a Pedro, Pedro es un pescador, es de Galilea, es rudo, es sin estudios, es ignorante y muy posiblemente no sabía ni leer ni escribir. Muy posiblemente nadie lo puede afirmar ni a favor ni en contra. Porque Marcos es el que escribe, él no lo escribió. Aún las cartas de Pedro, no se tiene seguridad que él los escribió o alguien los escribió y él solamente las redactó. Pedro era un hombre sin estudios, era un hombre rudo, era un hombre de oficio, era un hombre pescador, era un hombre ordinario, ignorante, rudo, sin educación, y usted sabe que la gente sin educación siempre la embarra. La gente educada tiene modales y tiene maneras de siempre ser muy oportuno, de tener acertadas actuaciones en distintos eventos de la vida, pero Pedro no era así. Pedro no era un hombre con cultura, con educación, con la fineza que tiene la gente que tiene roce social. Así que él siempre se metía en cosas que a veces salía mal parado, ¿sí? A veces la embarraba, a veces quedaba en ridículo. En una ocasión recibió la avergonzada de su vida cuando Jesús le llamó Satanás. Otra ocasión le dieron la regañada de la vida. Pablo le dio una embarrada, una cacheteada buena cuando estaba actuando como un hipócrita. Pero Pedro es Pedro. Y curiosamente, déjame decirte que no sabemos casi nada de los demás apóstoles. Es cosa curiosa, pero hay gente en la vida bien portada, tan bien portada, que pasan desapercibidos. Gente que ni picha, ni cacha, ni batea, que son de los que llegan, se sientan y se vuelven a ir, y que no dejaron una huella. Nadie, y no estoy echándole porras a los que se portan mal, pero algunos que se portan mal de perdida los recordamos porque se portaron mal, ¿sí? Pero qué bueno sería que se recordara a la gente por la bendición que fueron, porque fueron personas que dejaron un impacto en la vida. Pero los 11, fíjate, ahí hay uno que se portó muy mal y es Judas. ¿Y quién no recuerda a Judas? Judas es famoso por haberse portado mal, una mala fama, si usted quiere, pero ¿quién no ha oído hablar de Judas? Judas es famoso en todo el mundo y ha sido famoso a través de todas las generaciones. El otro hombre famoso ha sido Pedro. Pedro, el hombre que
no le importaba la situación, él siempre intervenía, él siempre tuvo acción importante en muchos eventos del ministerio del Señor Jesús. Él se metió, él intervino, él habló, él actuó, él siempre estaba ahí para hacer algo malo o bueno, a medias, errado o acertado, pero siempre actuó de tal manera que Pedro es alguien que no podía pasar desapercibido. A través de los años que llevo en el ministerio, son pocas las personas que yo recuerdo, y las pocas personas que yo recuerdo, las recuerdo por un liderazgo. Las recuerdo por una intervención muy grande que hicieron en la obra de Dios. Los recuerdo por personas que hicieron cosas maravillosas y formidables, y algunos de ellos eran personas que no tenían estudios. Uno de esos hombres que yo recuerdo mucho era un campesino que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, a pesar de ser un campesino ignorante, era un hombre muy listo, muy sabio. De hecho, era un hombre riquito, era un hombre rico. Y usted se puede imaginar cómo un hombre que no sabe leer, que no sabe escribir, pero sí sabe contar dinero y sabe hacer buenos negocios, ¿sí? Y ha sabido triunfar en la vida. Y él tenía, cuando él se convierte a Cristo, cuando yo llego ya él es un hombre del que se cuenta, es toda una leyenda. Él es un hombre del que se cuentan muchas historias y que yo las corroboro. Él tenía un caballo viejo cuando yo ya lo conocí. El caballo estaba muy, muy viejo. No lo quería cambiar porque él llamaba al caballo el caballo misionero. En ese caballo, desde los tiempos que él se convirtió, él había predicado el Evangelio. Así que en un morral que él tenía echaba una Biblia muy grande. Él decía, porque la letra grande, dice, la letra chiquita no la veo, y la letra grande sí la logro ver, pero era lo único que veía, porque no sabía leer. A él le gustaba ver las letras, sabía que las veía, pero no sabía leer. Así que como no sabía leer, él iba por los ranchos, en las rancherías, se metía a lugares muy apartados a evangelizar, y le comenzaba a hablar a la gente de Cristo, y sacaba la Biblia, y entonces preguntaba, ¿alguien sabe leer aquí? Y entonces pues algunos de ellos sabían leer, y entonces dice, busca en tal pasaje, en tal versículo, en tal capítulo, la Biblia dice esto y esto y esto, y les predicaba y les evangelizaba. Él fue un hombre que abrió muchas iglesias y muchas obras en muchas partes, y no le limitó el no saber leer. Él fue un hombre extraordinario siendo un hombre ordinario. Y esto es precisamente la historia que está aquí en la Biblia. Esta historia nos demuestra que hay gente ordinaria que se puede convertir en la gente más extraordinaria de la vida, de la historia, de la época, de la generación que le toca vivir. Realmente llegar a ser extraordinario es una decisión. Usted es el que decide ser extraordinario, o usted es el que decide ser el que pasa desapercibido por la vida sin dejar huella. Simplemente vive para su época. De ahí que Jesús dijo una cosa, el que busca su vida, o sea, el que se gasta la vida en sí mismo, el que tiene un círculo pequeño, su cosmos, donde solo vive él y usa a los demás para él. A la esposa la usa como sirvienta, como cocinera, como la que arregla la casa, como la que le da hijos, como la que le da placer, como la usa, es un objeto de su uso. Los hijos también son los que le alegran, los que le traen un poquito, cuando le conviene, y cuando son una carga los quiere lejos. Y entonces trata de que su mundo sea para su propio provecho, pero no está para dar a nadie nada. Es un egoísta terrible. Ese tipo pasarán los años, nadie le recordará. Sus hijos no lo recordarán, sus nietos no lo recordarán. No habrá nadie que lo recuerde porque no fue un hombre extraordinario, fue un hombre egoísta. Entonces, él fue muy feliz en su egoísmo, pero el día de su muerte no habrá un epitafio en su tumba, no hay ningún letrero. Pero los grandes hombres y mujeres tienen letreros en sus tumbas. Aquí yace una gran mujer, la madre más maravillosa del mundo. Los hijos cuentan de ella. Los hijos cuentan de su padre y le cuentan a sus nuevas generaciones las clases de
padres o abuelos o antepasados que fueron. Las generaciones son impactadas por vidas que realmente fueron extraordinarias. ¿Eres tú quien decides tener una vida ordinaria o extraordinaria? ¿Eres tú quien decides qué es lo que tú quieres ser? Tú eres el constructor de tu propio destino. ¿Eres tú quien realmente puedes ser usado por Dios o puedes gastarte la vida para ti mismo? En este pasaje hay un hombre con una historia increíble. No ha habido antes de Pedro ni después de Pedro. No ha habido en toda la historia de la humanidad un segundo hombre que haya tenido la experiencia de caminar sobre las aguas. ¿Se había puesto a pensar en eso? No hay nadie. No hay un solo hombre que la historia registre que haya podido caminar sobre las aguas. Usted se puede imaginar a usted caminando sobre el agua. ¿Qué se sentirá pisar agua? Pero pisarla y sentirla que está sólida. Hace algún tiempo, unos españoles hicieron el experimento, pero ellos fueron tramposos porque lo llenaron de maicena. Pusieron un estanque grande y le echaron no sé cuántas costales de maicena y entonces lo revolvieron, ¿sí? Hasta que lo hicieron espeso y entonces caminaron sobre ella, pero tenían que caminar bien rápido, corriendo tenían que pasar para poder cruzarlo, para no hundirse, ¿sí? Y luego tenían que volver a regresar otra vez caminando rápido para no hundirse, y pudieron caminar, pero claro, le echaron maicena. Pero si se quedaban un momento parados ahí, comenzaban a hundirse poco a poco hasta que se hundían. Si no lo ha visto, creo que en YouTube lo tienen ahí grabado. Si usted por ahí caminando sobre las aguas, usted lo va a ver ahí. Pero ese es un arreglo. Pero no ha habido ningún hombre que haya caminado en un mar embravecido, en una tormenta terrible. Si alguna vez usted ha estado en el mar y sabe lo que es un mar picado, quizás entenderá un poquito. Las olas no están parejas, ¿sí? De repente las olas suben y tu barco está abajo y tú miras las olas arriba. Y de repente estás encima de las olas, en la cresta de las olas y tú miras para abajo, ¿sí? Y esas ondas que hacen las olas del mar se ven horribles y se ven feas. Sientes terror. Yo nací y crecí parte de mi vida en el mar. Nací precisamente, yo nací sobre las aguas del mar, en una casa de palafitos. Las olas el agua del mar pasaba por abajo, porque era una zona de pescadores. De alguna manera tengo algo de experiencia sobre lo que es el mar. Pero Pedro camina y tiene la experiencia de hacer una cosa extraordinaria. Pero toda esta historia del Pedro que camina sobre el mar no fue un accidente, no fue algo que ocurrió solamente así por así, fue algo que Jesús preparó. Había alimentado a 5,000 personas, le habían dado de comer a todo mundo, habían visto el milagro más grande que jamás sus ojos hubieran visto, multiplicados panes y peces, y la gente había comido a montones y había sobrado mucha comida. La gente estaba tan impresionada, tan maravillada, había hecho un acto social tremendo, había enseñado y había hecho milagros, que la gente estaba tan contenta y esperaba que ese Jesús, ese Mesías que había hecho este milagro, les pudiera resolver la vida, les podía dar de comer por el resto de su vida, porque la gente es así materialista. Ellos dijeron, ya no vamos a trabajar, Él siempre va a multiplicar peces y panes y nos va a dar de comer todos los días, desayuno, comida y cena. Ya no tenemos que, nos las vamos a pasar de picnic todos los días a la orilla del mar, por acá, por allá, vamos a andar paseando con Jesús por todos lados, viendo, sanando a la gente, y Él nos va a dar de comer. Qué bonita vida. Para muchos vagos eso era muy bueno. Y lo que querían, dice el Evangelio de Juan, estaban preparando, ya se habían reunido por ahí los lidercillos y estaban preparándolo para proclamarlo rey, así dice el Evangelio de Lucas. Jesús, que todo lo sabe,
le dijo a sus discípulos: métanse en la barca y crucen al otro lado, porque si sus discípulos se enteraban que habían ciertos líderes por ahí que querían proclamarlo rey, a lo mejor y se le unían, y entonces líderes de él con los otros iban a hacer un buen relajo. Así que Jesús agarró y dijo: se me meten todos a la barca, todos, ver, Pedrito, Juanito, y pasa lista, usted sabe, ¿no? Judas me imagino que era el último, le dice: órale, para arriba todos, bye bye, se van para el otro lado, y tú, Jesús, no te preocupes, yo después los alcanzo. Por alguna razón, cuando los discípulos ya no están ahí, aquellos líderes ya no tienen como el apoyo para poder hacer lo que pensaban hacer. Y entonces Jesús agarra y los despide y se les desaparece, se les va, se les mete al monte, y mientras aquellos siguen todavía andan viendo cómo es que lo van a hacer rey, ya no está Jesús, ya no están los discípulos, ya no está nadie. Así terminamos el Evangelio de Juan y ahora vamos a ir al Evangelio de Marcos. En Marcos usted encuentra la historia narrada de otra forma y dice que ellos allá, en la tarde que habían salido rumbo a la otra orilla, les agarra la noche, el viento es contrario, tratan de llegar allá y el viento no los deja avanzar, de tal manera que la travesía, que era de un poco tiempo, se les convierte en horas, en toda la noche. Y en medio del mar, dice la Biblia, aproximadamente a 5 kilómetros metidos allá en el mar, 15 estadios, dice el Evangelio, 5 kilómetros, allá están batallando con el mar, pero ahora se ha embravecido, ahora el viento no es lluvia, no es tormenta, es viento, y el viento está terrible. El mar de Galilea siempre ha sido así, muy traidor. Nunca sabes cuándo va a comenzar un problema de viento en Galilea. Ocurre muy a menudo, dicen los conocedores. Así que esta vez el viento era tan terrible que la lancha estaba, o la barca estaba en peligro, las olas se pusieron terribles y ellos estaban ya no intentando llegar al otro lado, sino estaban tratando de salvar sus vidas. Era todo por lo que luchaban. El Evangelio de Marcos dice que Jesús, estando solo en el monte orando, los vio. Como los vio, me imagino que ahí entra el asunto sobrenatural de él. Dice que los vio que estaban batallando allá, así léalo, está en el capítulo 6 de Marcos. Dice que ellos estaban batallando allá adentro con las aguas del mar y tratando de salvar sus vidas, sacando el agua del bote para no hundirse. Estaban aterrados, sabían que podían morir. Acá hay una enseñanza bien grande. ¿Quién fue el que los metió a la barca? Entonces, ¿quién fue el que los metió en el problema? ¿Usted cree que Jesús no sabía de la tormenta? ¿Usted no cree que Jesús sabía lo que iba a ocurrir? Y él mismo los mete. ¿Qué aprendes de eso? Para ti que de repente has pensado que la vida cristiana es puras vacaciones, pasarla bonito, pasarla chévere, sí, pasarla nice, pasarlo en buena onda, que la vida cristiana no. Déjame decirte que Dios siempre te mete a las pruebas, porque Él quiere saber lo que hay en tu corazón. Te pasa por aflicciones y te pasa por circunstancias porque quiere saber qué hay en tu corazón. Dios estaba preparando un evento extraordinario. Estaba retando a Pedro, a todos los estaba retando, no solo a Pedro, a todos, a un asunto extraordinario. Así que cuando se los ve batallando allá en el mar, dice a la tercera vigilia, a las 3 de la mañana, dice que él llega. ¿A quién se le ocurre llegar a las 3 de la mañana? En medio de una noche oscura, en una tempestad donde el viento no les permite oír, donde ellos están aterrorizados tratando de salvar sus vidas. De repente, yo quiero que use su imaginación, de repente alguien comienza a ver un vestido o algo blanco que se acerca.
no distinguen. El viento no les permite porque las olas se mueven. Y como las olas se mueven, por ratos ven la silueta y por ratos se les desaparece. Sí, porque por ratos está el bote está abajo, a veces está arriba, así que no está uniforme y por lo tanto a veces aparece y desaparece la silueta, pero ellos están viendo algo. Todo al principio tienen la duda, se preguntan, si miras lo que allá se acerca, ¿qué será? ¿Cuántas ideas no vinieron a su mente? Si era otro barco, si era... ¿Qué era? No estaban seguros. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, dice que la silueta los alcanzó. Eso quiere decir que venía detrás de ellos. La silueta los alcanzó y de repente dice que empezó a pasar al lado. Está el barco aquí y empieza a pasar por ahí. Está bien cerquita de ellos, empieza a pasar y cuando comienzan a ver que va caminando algo sobre el mar, pegan el grito, todos. ¿Sí? Lo macho no sé dónde quedó, se les olvidó, pero todos agarraron y pegaron, ¡ay! Como viejas, ¿no? Así se agarran, se abrazan y pegan el grito terrible. Dije como viejas, no como damas, así que por favor entienda. No estoy ofendiendo a las damas, yo dije como viejas. Cuando pegan el grito todos, ¿me entiende? Y se abrazan, o no sé qué es lo que ocurre, si se arrinconan al otro lado de la lancha, pero están espantados, un fantasma, ¿me entiende? Imagínense a Mateo, ¿no? Que siempre ha estado, nunca había estado en el mar, ¿no? Imagínense el grito, ¿no? No sé, ¿qué pensó? Un pirata del Caribe, Barba Negra, ¿quién? Bueno, no, es cierto, todavía no existían los Barba Negras ni esas culturas todavía, pero lo que todos estaban de acuerdo es que era un fantasma. Gritan, están espantados, es un fantasma. Cuando Dios los ve o cuando Jesús los ve aterrorizados, les dice, no teman, no tengan miedo, soy yo. Ellos se quedan sorprendidos. Aquí, en este punto de la historia es donde yo quiero que usted se detenga. En este punto de la historia, la Biblia no nos cuenta nada más que de los gritos de espanto, de miedo de los 12. Pero de 11 no se vuelve a decir qué ocurrió más que cuando lo adoraron porque decían que era hijo del Dios viviente. En otras palabras, en esta historia en que tuvieron la oportunidad de hacer algo extraordinario, 11 discípulos no hicieron acto de presencia. 11 discípulos dejaron pasar la oportunidad y no hicieron nada, pero hubo un discípulo, uno de ellos, que cuando él ve a Jesús, el fantasma, que dice, soy yo, no tengan miedo, Pedro dice lo siguiente, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. A nadie se le ocurrió, habían 11 ahí. A nadie se le ocurrió, solo a uno, a Pedro, al de siempre, al que está en todo, al que siempre se le ocurren ideas descabelladas. Yo le hubiera preguntado a Pedro, hermano Pedro, ¿y qué tal si no era? ¿Y qué tal si te hubiera dicho, sí, ven a mí, y no era? O sea, siempre hay sus riesgos, ¿no? Imagínate, Oscar. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué tal si no es? La pregunta mía es, ¿qué había en el corazón de Pedro? ¿Qué había en la cabeza de Pedro? ¿En qué estaba pensando Pedro cuando se le ocurre hacer esta proposición? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ahora, nota, cuando él ve a Jesús caminar sobre el mar, Pedro, que es tan intrépido, pudo muy bien aventarse de la barca y tratar de imitar a Jesús, ¿sí o no? Conociéndolo a él como era,
Pudo muy bien aventarse de la barca y comenzar a caminar, pero no lo hace, sino que él le dice, si eres tú, mándame, dilo, pídelo, y yo voy a hacerlo. Yo creo que esto no se trataba de un acto de valor. Este capítulo no trata de resaltar el acto de valor del ser humano. Lo que trata de resaltar aquí es el interés de Dios de hacer cosas extraordinarias con gente que aprovecha la oportunidad. ¿Sí me entiende? Pedro aprovecha la oportunidad. Nunca había visto a nadie caminar sobre las aguas y él lo mira, camina sobre las aguas y él dice, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Yo también podría caminar sobre las aguas. Pero por otro lado, el viento no había calmado, la tempestad no había terminado. Seguía el viento rugiendo, las olas estaban embravecidas y el mismo peligro seguía latente. El terror que tenían adentro todavía no había salido. No crean ustedes que en este momento que está proponiendo Pedro esto, Pedro ya está muy tranquilo, muy calmado. No, todo está igual. Y realmente Pedro, que está aterrorizado por la tormenta que ocurre afuera, trae una tormenta dentro y está aterrorizado por su tormenta que está dentro. Pero Pedro decide desafiar su tormenta y enfrentar su tormenta, la tormenta dentro y la tormenta de fuera. Y le dice, manda que yo vaya. Dios no está interesado en actos de valor ni en actos de fe. Dios no anda buscando que la gente se aviente de los puentes para ver si cree que puede permanecer vivo. Dios no está buscando gente que le piquen las víboras y si está bien con Dios no le hará daño. O tampoco está buscando gente que se tome un vaso de cianuro y aunque tome veneno no le pasará nada. ¿Se acuerda? Hay un pasaje que está ahí. Pero Dios no está interesado en actos de valor o demostraciones de fe. Dios está interesado en hacer cosas extraordinarias bajo el plan y la voluntad de Él. Dios tiene un plan para tu vida, es ahí donde yo quiero llegar. Dios tenía un plan para Pedro. Pedro se convertiría en el hombre que daría testimonio del poder de Dios. Pedro se convertiría en el hombre en que las maravillas y los milagros de Dios se manifestarían para la prédica del Evangelio. Es con él que se convierte en 3,000 y 5,000 personas. Es con él que el Evangelio se da en una forma poderosa en Jerusalén. Es Pedro el hombre clave que Dios va a usar. Pero para que eso ocurra, necesita un hombre que deje de ser un hombre ordinario para convertirse en un hombre extraordinario. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entender. Dios no quiere demostraciones de fe ni de valentía. Dios no quiere gente, de esa gente que le gusta el exhibicionismo. Dios está buscando gente que quiera dejar su vida ordinaria para hacer algo extraordinario. Dios está buscando gente que se cree que no vale nada porque no estudió, porque tiene un empleo muy sencillo o porque es poca cosa, o por lo menos siempre ha creído que es poca cosa. Alguien que piensa que en la iglesia si no es pastor, entonces no llegará a hacer nada. Si no es misionero, nunca se convertirá en nadie. Si no es un gran líder de la iglesia, nunca llegará a hacer algo. Y entonces usted se mide y dice, yo con mi poco estudio, apenas si terminé la escuela básica, apenas si sé leer, apenas si tengo unos pocos talentos y no sé más que cocinar y vender por ahí taquitos para ayudar a la iglesia y no sé hacer más. Aquel que dice, yo no soy maestro, ni tengo talento para enseñar, ni para predicar, más que veo a la gente que hace y yo ni sé ni qué hacer porque soy muy inútil y muy ignorante. Sabes, a ti te está buscando Dios, porque Dios se vale de lo más débil, de lo más inútil, de lo más inservible, para hacer algo extraordinario.
Dios está buscando gente ordinaria para hacer algo extraordinario. Este evento estaba preparado por Dios. Él buscaba, fíjate, y te voy a decir por qué, y con esto termino. Según el Evangelio de Marcos cuenta la historia, que Él no vino caminando de atrás de ellos para subirse a la barca. Él vino caminando detrás de ellos y dice que intentaba pasarlos. Lea el Evangelio, ¿no dice así? Intentaba pasarlos, es clave eso. ¿Por qué intentaba pasarlos? No intentó subirse a la barca, sino caminó y ya quería como pasarse. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 2 pasajes donde habla de lo mismo. A Dios pasando junto a estos hombres. Y en las 2 ocasiones, cuando Dios pasaba junto a estos hombres, Dios quería revelar su poder y su gloria, porque los iba a usar para algo extraordinario. Uno de ellos fue Moisés. Dice que lo puso en la hendidura, en el hueco de una roca. Y dice, y yo pasaré junto a ti y te mostraré mi gloria y daré a conocer mi nombre. Lo que Moisés conoció de Dios, lo conoció cuando Dios pasaba junto a él. El otro es Elías. En la cueva Dios le dice, sal, sal. Y dice que hubo un terremoto y Dios no estaba ahí. Hubo un viento recio y Dios no estaba ahí. Pero hubo un silbo apacible que pasó junto a él y las cosas cambiaron para Elías. Cuando Dios pasa junto a ti, no es el Dios que llega y te aborda y se mete, es el Dios que pasa para mostrarte algo. Jesús pasó junto a la barca para mostrarte algo, la oportunidad. De ti depende dejar de ser ordinario para aprovechar la oportunidad de hacer algo extraordinario. Nunca más hubo un hombre que tuviera la oportunidad de caminar sobre el mar. ¿Sabe por qué? Porque nunca más Jesús caminó en el mar y nunca más se repitió esta escena. Nunca más se repitió esta historia. Yo le aseguro que después de que llegaron al otro lado, los 11 se pusieron a platicar. La próxima vez que nos estemos en el lago otra vez y que Jesús llegue caminando, le vamos a pedir que nos dé la chance de caminar sobre las aguas. Nunca más llegó la oportunidad. Cuando Dios te presenta la oportunidad, aprovéchala. Siempre he dicho que hay 2 palabras para tiempo, cronos y kairos. Cronos es el reloj que dice tic-tac, tic-tac y corre. Mide el tiempo y corre. Kairos también es tiempo, pero es tiempo oportuno, es la oportunidad, es cuando Dios llega y quiere hacer algo. Hoy Dios te quiere dejar en tu mente algo. Yo soy un hombre ordinario. Yo no creo ser especial, soy un hombre ordinario, que Dios está queriendo hacer algo extraordinario. Tú eres un hombre y una mujer ordinaria, pero podrías hacer algo que nadie volverá a repetir en la vida. Tú eres el único, no hay más Pedros. Tú eres la única, no hay más Pilar, no hay más Esther, no hay más Salvador, no hay más Carlos, no hay más Oscar, no hay más, solo hay uno. Tú eres la oportunidad en esta vida, solo hay uno. Dios quiere hacer algo extraordinario. No eres solamente alguien ordinario, estás aquí para hacer algo extraordinario. Nadie más lo va a hacer. Este es tu tiempo. Naciste en el tiempo correcto, en la hora correcta, para la generación correcta. Estás aquí para hacer algo extraordinario, porque Dios tiene un plan extraordinario para ti. Póngase de pie. Pedro llegó a ser el hombre y el impacto que Dios quería que fuera.
nunca olvidaría la experiencia, nunca olvidaría que existió el milagro de caminar sobre las aguas del mar. No importa cuán pequeño te sientas y cuán inútil tú seas, las cosas extraordinarias ocurren con gente común. ¿Cuántos de ustedes creen que a pesar de ser pequeños podrían ocurrir algo extraordinario? Tú le vas a decir en esta hora al Señor: Señor, conoces mi poco o mi mucho estudio, conoces mi poca o mi mucha personalidad, conoces mis pocos o muchos dones que tengo, conoces lo que me falta, lo que tengo o lo que no tengo. Pero Señor, en mi vida tiene que ocurrir algo extraordinario antes de que yo me vaya de este mundo, porque eso extraordinario va a impactar mi tiempo, va a impactar mi generación, va a impactar la iglesia, va a impactar el medio donde vivo. Yo creo firmemente que Dios está haciendo algo extraordinario en mi vida. Y yo creo firmemente que tú has sido llamado para hacer algo extraordinario. Cierre sus ojos. Padre, nunca ocurrirá nada en nuestra vida si nos conformamos con ser personas tranquilas, que no nos atrevemos a nada. Gente del mundo común, del medio común, para vivir de una manera común. Pero Señor, nosotros creemos que somos hijos de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Padre, esta ciudad necesita gente que crea que Dios puede hacer algo grande por esta ciudad, que Dios lo puede usar en las cosas pequeñas para transformar vidas, para transformar sus hijos, para transformar su familia, para transformar una iglesia, para transformar una generación, para transformar el gobierno, para transformar la educación. Señor, nos has llamado para creer que somos gente útil y gente llamados a ser únicos. Somos únicos. Nunca volverá a existir en el mundo un hombre como yo. Nunca volverá a existir en el mundo un hombre como tú, una mujer como tú. Nunca. No lo ha habido en el pasado, no lo habrá después. Naciste para esta generación. Naciste en este tiempo y en esta fecha. Hoy es cuando algo extraordinario tiene que ocurrir, porque tú estás aquí en un punto de la historia para hacer algo que Dios ha determinado que hagas. Padre, yo te pido que esta gente lo crea, que esta gente crea que somos extraordinarios, que somos gente que estamos en el plan tuyo para algo grande. Somos grandes, nacidos para cosas grandes. Y las cosas grandes no precisamente son ser gente de multitudes, o ser gente famosos, o gente vistas en televisión, o abordados por los medios de comunicación o las noticias. No, somos simplemente la gente sencilla, que en la sencillez en que nosotros somos, podemos llegar a hacer grandes cambios por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre, en tus manos te dejo esta iglesia, a estos hombres y a estas mujeres. Te pido que tú les enseñes a aprovechar la oportunidad. Esta es la oportunidad. Vive en el tiempo y el tiempo se va. Y la Biblia dice, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechad el tiempo, redimid el tiempo. Estamos aquí para hacer lo extraordinario a lo que nos has mandado. Estamos aquí para ser instrumentos útiles, que podamos, Señor, hacer lo que tú has soñado que hagamos.
nos estás desafiando, estás pasando a nuestro lado y estás queriendo mostrarnos el poder y la gloria para que nosotros seamos testigos de lo que Dios puede hacer en nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la reflexión, por lo que aprendemos, por lo que nos enseñas, porque Señor, haces despertar nuestros ojos a realidades que nunca habíamos visto. Padre, gracias por esta mañana y por lo que llevamos en nuestro corazón. Danos hoy una tarde de tranquilidad, de bendición, de oportunidades. Mañana un día, Señor, en que podamos disfrutar nuestro tiempo y una semana en que las oportunidades puedan ser aprovechadas al máximo. Padre, en tu nombre pongo esta palabra y dejo esta palabra en el corazón de ellos. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.